Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver los siguientes ejercicios que dicen así. El ejercicio 1 nos pide que determinemos el dominio de las siguientes funciones, mientras que el ejercicio 2 nos pide que determinemos el rango. Pues bien, vamos a ello. Como hemos dicho, el primer ejercicio nos pide que calculemos el dominio de estas funciones. En el apartado A lo que tenemos es una función polinómica, de modo que x puede tomar cualquier valor dentro de la recta real. Así pues, tenemos que el dominio de la función f en este caso es el conjunto de los números reales, que escrito en forma de intervalo sería el intervalo que va de menos infinito a más infinito. Y con esto resolvemos el primer apartado. Perfecto, pasamos entonces al segundo apartado, donde ahora la función es una función racional, de modo que si recordáis hay que ver para qué valores de x el denominador se anula, es decir, el denominador vale 0. Entonces vamos a ello. En primer lugar vamos a sacar x factor común, de modo que tenemos x por x al cuadrado menos 1 igual a 0. De aquí ya obtenemos que una de las soluciones es x igual a 0. Ahora hay que seguir con x al cuadrado menos 1 igual a 0. Para ello lo primero que hacemos es aislar x al cuadrado de forma que se iguala a 1. Y así pues, si ahora hacemos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, obtenemos que x es igual a más menos 1. De modo que el dominio de esta función f es el conjunto de los reales menos estos tres valores que hemos obtenido. Dicho sea de paso, que me lo he dejado aquí, la raíz cuadrada de 1 es 1, por tanto las soluciones son más y menos 1. Entonces tenemos x igual a 1 y x igual a menos 1. Ahora sí, con todo esto sabemos que el dominio de la función f para este caso es el conjunto de los reales exceptuando el valor menos 1, el valor 0 y el valor 1. O, lo que es lo mismo, escrito en forma de intervalos, iríamos desde el intervalo menos infinito hasta menos 1 abierto, unión el que va de menos 1 abierto a 0 abierto, unión el que va de 0 abierto a 1 abierto, unión el que va de 1 abierto a más infinito a abierto. Y esta es la solución para este segundo apartado. Es el conjunto de todos los reales a excepción de estos tres valores que son los que anulan el denominador. Perfecto. Llegamos así al apartado C, donde ahora nuestra función es f de x igual a raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Para que la raíz cuadrada esté definida, lo que tenemos que ver es que el radicando, es decir, lo que hay dentro de la raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual a 0. Por tanto, vamos a ver para qué valores de x 25 menos de x cuadrado es mayor o igual a 0. Me vais a permitir cambiar de signo esta desigualdad, con lo cual ahora vamos a ver para cuándo x cuadrado menos 25 es menor o igual a 0. Recordad que cuando hay un cambio de signo, el mayor o igual se transforma en menor o igual, o si teníamos originariamente un menor o igual, se transforma en un mayor o igual. Es decir, la dirección de la desigualdad cambia. Perfecto. Entonces, si ahora aislamos x cuadrado, lo que tenemos que ver es cuando x cuadrado es menor o igual a 25. Aplicando raíces cuadradas, lo que tenemos es que x debe ser menor o igual a raíz cuadrada de 25 o x debe ser mayor o igual a menos raíz cuadrada de 25. Si seguimos con el de arriba, esto nos deja que x debe ser menor o igual a 5 y si vamos al de abajo, esto nos deja que x debe ser mayor o igual a menos 5. Con lo cual, juntando estos dos resultados, tenemos que x debe pertenecer al intervalo menos 5, 5. Y este es nuestro dominio, es decir, el dominio de f es el intervalo menos 5, 5 cerrado, pues ambos están incluidos también dentro del dominio. Y con esto acaba este tercer apartado. Pasamos al cuarto y último apartado, donde ahora tenemos un mix de los dos últimos apartados que habíamos resuelto, es decir, tenemos una función racional y además tenemos una raíz cuadrada. Como es racional, hay que fijarse cuando raíz cuadrada de x menos 2 vale 0, pues tenemos que ver para cuándo este denominador se anula, para qué valores de x el denominador vale 0. Al ser una raíz cuadrada y haber igualado a un 0, se puede ir esta raíz cuadrada elevando todo al cuadrado, con lo cual tenemos que ver cuándo x menos 2 vale 0, es decir,
cuando x es igual a 2. ¿Hemos acabado? Pues todavía no, porque hemos hecho solo una parte. Hemos visto cuándo el denominador se anula, pero no hemos visto cuándo el radicando es mayor o igual a 0, y es lo que nos queda por hacer. De modo que hay que ver cuándo x menos 2 es mayor o igual a 0. ¿Esto qué implica? Pues que x debe ser mayor o igual a 2. Y fijaos que juntando estos dos resultados, lo que tenemos es que x debe ser mayor estricto que 2, pues el 2 nos anulaba el denominador. Ahora sí hemos acabado y podemos concluir que el dominio de f es el intervalo abierto 2 hasta más infinito, pues son todos los valores que hacen que exista la raíz cuadrada y que no se anule el denominador. Y con esto hemos acabado el primer ejercicio. En este segundo ejercicio lo que se nos pide es que calculemos el rango de esta función. Entonces lo primero que vamos a hacer es partir de y igual a x cuadrado más 1. Y ahora el objetivo es aislar la x, de modo que pasamos la x a un lado y la y al otro. De modo que nos quedamos con x al cuadrado es igual a 1 menos y. Y ahora para aislar definitivamente la x tenemos que x es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos y. Entonces ahora lo que hay que hacer es analizar las restricciones que hay sobre y. De modo que para que exista esta función, es decir, raíz cuadrada de 1 menos y, el radicando debe satisfacer que es mayor o igual a 0. De modo que, como el radicando es 1 menos y, tenemos que imponer que sea mayor o igual a 0. De este modo tendremos que 1 es mayor o igual a y. Y así pues, con estas restricciones ya tenemos nuestro rango, pues el rango de la función f es igual al intervalo que va desde menos infinito hasta 1 incluido. Y así es como acaba este primer apartado. Recordaros que primero hemos transformado f de x en y, simplemente hemos sustituido, lo hemos cambiado el nombre, y gracias a esto hemos podido aislar x y después calcular las restricciones que había sobre y. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el caso del apartado b, donde ahora partimos de que y es igual a 10x menos 1 dividido entre 3 menos 5x. Entonces, si aislamos las x, primero tendremos que multiplicar y por el denominador, que es 3 menos 5x, y esto es igual a 10x menos 1. Ahora las x las vamos a dejar en el lado izquierdo y el resto lo vamos a pasar al lado derecho de la igualdad. De modo que nos quedará, bueno, previamente vamos a calcular los productos, que son 3y menos 5xy, esto es igual a 10x menos 1, que es lo que teníamos, y ahora sí vamos a aislar las x, de modo que lo que tendremos será 10x más 5xy es igual a 3y más 1. Si seguimos aislando las x, podemos sacar factor común x, de modo que nos queda x por 10 más 5y, que es igual a 3y más 1. Aislamos definitivamente la x y nos queda que 3y más 1 está dividido entre 5y más 10. De modo que ahora hay que calcular las restricciones sobre y, que es que el denominador sea distinto de 0. Por tanto, vamos a ver qué valores de y nos hacen que este denominador sea igual a 0. Esto es 5y más 10 igual a 0, lo que implica que 5y es igual a menos 10, que implica que y es igual a menos 10 entre 5, que es menos 2. De modo que el rango de esta función, rango de f, es igual a todos los números reales a excepción del menos 2, que escrito en forma de intervalo va de menos infinito abierto hasta menos 2 abierto, unión menos 2 más infinito, también un intervalo abierto. Y esta es la solución para el apartado b. El rango de esta función f, 10x menos 1 entre 3 menos 5x, es igual al intervalo menos infinito menos 2, unión menos 2 más infinito, lo que es lo mismo todos los números reales a excepción del valor menos 2. Pasemos a resolver el apartado c, donde partimos de que y es igual a 1 entre x cuadrado más 1. Ahora lo que tenemos que hacer es y por x cuadrado más 1 es igual a 1. Si multiplicamos nos queda x cuadrado por y más y es igual a 1.
Dejando x cuadrado y a un lado y pasando el resto al otro llado nos queda x cuadrado y es igual a 1 menos y. Como queremos aislar las x, dejamos x cuadrado aquí solito y pasamos la y dividiendo, por tanto nos queda 1 menos y entre y. Y finalmente nos queda que x es igual a más menos la raíz cuadrada de toda esta fracción, es decir, 1 menos y entre y. Y ahora lo que necesitamos es analizar las restricciones sobre y para que más menos raíz cuadrada de 1 menos y entre y exista. Por un lado necesitamos que y no sea 0, es decir, y igual a 0 nos anula el denominador y por tanto la fracción no existe. Es decir, esta es una restricción, y debe ser diferente de 0, porque 0 anula el denominador. Y por otro lado necesitamos que el radicando, es decir, 1 menos y entre y, sea mayor o igual a 0. Esto nos deja con que, por un lado, 1 menos y debe ser mayor o igual a 0, y por otro que y debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si el numerador fuese de signo positivo y el denominador fuese de signo negativo, entonces nos estaría satisfaciendo que toda esta fracción sea positiva, pues positivo entre negativo es negativo. De modo que si seguimos con esta primera restricción, nos queda que 1 debe ser mayor o igual a y. Juntando todo esto, lo que nos deja es que y debe pertenecer al intervalo 0 abierto, ya que recordemos, y debía ser distinto de 0 para que la fracción existiese, y por otro que llega hasta 1 incluido, porque y tenemos que es menor o igual a 1. Y este es el rango de nuestra función f, es el intervalo 0 abierto, 1 cerrado. Y con esto ya hemos finalizado el apartado C. Pasemos entonces al apartado D. En este cuarto apartado tenemos que fijarnos en una cosa. Como y es igual a la raíz cuadrada positiva de x menos 1 entre x más 3, nosotros ya sabemos que y va a ser mayor o igual a 0. Ahora vamos a proceder a aislar las x para ver si hay alguna restricción adicional a estas y. Empecemos con que y al cuadrado debe ser igual a x menos 1 entre x más 3. Fijaos que lo que hemos hecho ha sido elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Entonces lo que hacemos a continuación es multiplicar este y al cuadrado por x más 3 y dejarlo igualado al numerador, que es x menos 1. Entonces ahora multiplicando nos queda que esto es x por y al cuadrado más 3y al cuadrado, que es igual a x menos 1. Pasando las x al miembro izquierdo y el resto al miembro derecho nos queda xy al cuadrado menos x es igual a menos 1 menos 3y al cuadrado. Sacando x factor común tenemos x por y al cuadrado menos 1 es igual a menos 1 más 3y al cuadrado. De modo que si al final dejamos las x solas en el miembro izquierdo nos queda que x es igual a menos 1 más 3y al cuadrado dividido entre y al cuadrado menos 1. O lo que es lo mismo, 1 más 3y al cuadrado entre 1 menos y al cuadrado. Fijaos que el menos que teníamos inicialmente ha ido a parar al denominador. Perfecto. Entonces ahora las únicas condiciones que necesitamos para saber que la fracción existe son que el denominador, es decir, 1 menos y al cuadrado, debe ser distinto de 0. Por eso vamos a calcular cuando el denominador vale 0. Y esto ocurre cuando 1 es igual a y al cuadrado, o lo que es lo mismo cuando y es igual a más menos raíz de 1, que es igual a más menos 1. De modo que el rango de esta función es, juntando que, por un lado, habíamos obtenido que y era mayor o igual a 0 y que y no puede ser igual a 1 o menos 1, con lo cual tenemos que el rango de la función es igual al intervalo 0 más infinito, a excepción del valor 1, o lo que es lo mismo, 0, 1 abierto, unión 1 más infinito, porque recordad teníamos que y sí o sí era positiva, es decir, mayor o igual a 0, y por otro lado que no podía tomar valor menos 1 o 1. El menos 1 ya iba descartado con que y era mayor o igual que 0,
pero el 1 hay que tenerlo en cuenta de que no puede tomarse este valor y de ahí que lo excluyamos del intervalo 0 cerrado más infinito.